Los filósofos estoicos más importantes de la historia defendieron que la libertad y la paz son posibles sin posesiones ni bienes materiales. Además, la tranquilidad estaba regida por la razón y la virtud. El estoicismo fue una escuela filosófica fundada en el año 301 a.C. por Zenón de Sitio, quien es considerado el padre del estoicismo. Esta filosofía estuvo representada en la historia por grandes filósofos que se destacaron. En este video hablaremos un poco acerca de lo que implica el estoicismo, su origen histórico y por supuesto, de los principales estoicos más grandes de la historia. Así que quédate con nosotros para que conozcas más de este interesante tema. Antes de continuar no olvides darle like al video, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte los próximos videos. ¿En qué consiste el estoicismo? El estoicismo tiene como propósito llevar a las personas a la felicidad, solo que esta última no se entiende como placer, riqueza o poder, sino como el ejercicio constante de la virtud y la razón para tomar las decisiones más justas y adecuadas. Para los estoicos, el universo es una estructura organizada y regida por la racionalidad. De la misma manera, una persona perteneciente a él debe realizar sus actividades según el camino de la razón y la prudencia, para que pueda afrontar con tranquilidad los acontecimientos de la vida. Aunque el estoicismo se originó en Grecia, su época dorada fue durante el Imperio Romano. A este periodo histórico pertenecen sus representantes más famosos: Séneca, Epicteto y Marco Aurelio. Zenón de Sitio, el filósofo del pórtico. Fue un filósofo helenístico de origen fenicio, que nació en la ciudad de Sitio en Chipre, que formaba parte de una colonia griega. El padre del estoicismo vivió en Atenas, centro de la cultura griega, en el año 311 a.C., donde estuvo cerca de importantes escuelas de filosofía. Así que allí estudió filosofía socrática, concretamente la escuela de los cínicos. El filósofo fue un comerciante muy exitoso que perdió su fortuna en un naufragio y a partir de ahí comenzó a estudiar filosofía. Como dato curioso, se dice acerca del filósofo, que fue a consultar un oráculo cuando era joven, preocupado por lo que debía hacer con su vida. Le preguntó: ¿a dónde debo ir? A esto la deidad respondió: entre los muertos. Pese a que la predicción, generalmente, se visualizaba como un deseo de muerte o que lo habían mandado a matar, Zenón rechazó esa idea e inmediatamente interpretó el oráculo como que debía dedicarse a leer a filósofos que ya habían fallecido. Zenón acababa de desembarcar en Atenas, tras un naufragio. El filósofo debió sentirse devastado ese día, puesto que había perdido su fortuna. No le gustaba el trabajo de su padre, tenía 30 años y pensaba que estaba destinado a una vida completamente diferente. Cansado moral y físicamente, se fue a descansar a una librería, donde empezó a hojear los comentarios de Jenofonte. Desde las primeras páginas quedó fascinado por la figura de Sócrates. Leyó cada vez con más ansiedad hasta que en un determinado momento no pudo menos que exclamar: ¿cómo me gustaría conocer a un hombre de esta clase? Y el librero, indicándole a un anciano que en aquel momento pasaba delante de su tienda, le dijo: sigue a ese. Era Cratz. Para ser un buen cínico se necesita una buena dosis de descaro, y Zenón era demasiado formal para eso. Cratz intentó en vano animarle a ser más independiente del juicio de los demás. Un día le puso en la mano una olla, llena de lentejas y le pidió que la llevara consigo. Él se negó a hacerlo, diciendo que no parecía obra de un filósofo, sino de un esclavo. Ante esto, Cratz, con un bastonazo, hizo pedazos la olla entre las manos de Zenón y todas las lentejas fueron a parar sobre su túnica. En cualquier caso, el encuentro con Cratz fue decisivo. Zenón recuerda aquel día y decía: un viaje terrible y un gran naufragio. Después de estudiar con Cratz y otros durante 2 años, se independizó y comenzó a enseñar en un famoso pórtico revestido de hermosas pinturas. A partir de entonces, sus alumnos fueron llamados estoicos o los del pórtico. La filosofía de Zenón se basaba en la capacidad de gestionar y controlar aspectos de la vida. Y para ello, las personas debían poner en práctica la razón para lograr el objetivo estoico de obtener felicidad y sabiduría. Entonces estos aspectos de la vida incluyen los hechos, cuestiones y pasiones que la afectan. Por tanto, la felicidad y la sabiduría no estaban sujetos a beneficios materiales. Como dijo Zenón: el pensamiento y la felicidad deben ser más fuertes que la materia. Séneca. Una de las grandes paradojas de la historia y el poder es que Séneca fue maestro de alguien que quizás era su opuesto: el emperador Nerón.
Fue conocido como Séneca el Joven, para distinguirlo de su padre. Nació en el año 4 antes de nuestra era en Córdoba, ahora Córdoba, España. Era parte de una familia de la alta sociedad. Fue un destacado filósofo del último periodo del estoicismo, un intelectual, escritor romano, político, un gran orador, y cuyas obras destacaron por su moralidad. Cuando Nerón tenía solo 17 años, Séneca fue nombrado consejero político y ministro, aunque en la práctica gobernó el imperio durante los siguientes 8 años en compañía del segundo consejero, Asus. Nerón parece haber estimado a su guía y maestro. Además, el filósofo mantuvo al reino estable y próspero. Pero a medida que el joven emperador crecía, empezó a tener dudas sobre su mentor. Aunque Séneca fue un moralista estoico, lo cierto es que durante esta época amasó más riqueza que cualquier otro hombre poderoso de su época. Por ello, y a raíz de diversas intrigas, Nerón lo consideró un enemigo potencial y lo acusó de hipocresía e incluso de ser el amante de su madre, Agripina. Después de un tiempo, la vida de Séneca se volvió muy turbulenta y llena de muerte. Por lo tanto, para ganarse el favor de Nerón, le ofreció darle todas sus riquezas y posesiones. Al mismo tiempo, pidió al emperador que le permitiera retirarse de la vida pública. De esta manera quedó en evidencia que Séneca temía por su vida, e hizo todo lo que pudo para salvarse, y como resultado vivió algunos años más. Uno de los hechos más curiosos sobre la vida de este gran filósofo es que tuvo 2 hermanos. Ellos y Séneca fueron figuras importantes de la época, pero los 3 se suicidaron en momentos diferentes. El filósofo fue una figura política importante en Roma durante los reinados de Claudio y Nerón. Su filosofía se basó en la práctica y la vida moral. Para Séneca, la filosofía es lo que moldea el alma y también determina la vida, porque orienta las acciones y muestra qué hacer y qué evitar para vivir con audacia y seriedad. Las obras de Séneca incluyen diálogos morales, tragedias y epigramas que expresan su filosofía estoica. Su obra más notable fue De la felicidad, cartas a Lucilio. ¿Te está gustando el video? Si es así, recuerda dejarnos tu valioso like. Y por supuesto, no olvides suscribirte al canal presionando el botón de suscripción y activando la campana de notificaciones. Epicteto. Fue un filósofo importante y popular durante el periodo helenístico en Grecia y la antigua Roma, también perteneció a la escuela estoica. Epicteto nació en Hierápolis, Frigia, Turquía, en el año 50 después de Cristo. Murió en Grecia en el año 135 después de Cristo. Lo más fascinante de Epicteto es que no nació para el poder, sino más bien esclavo de un político rico. Por casualidad le permitieron estudiar filosofía y eligió el estoicismo. Más tarde se convirtió en un hombre libre y fundó una escuela en Grecia. Epicteto rehuyó las cosas materiales y se dedicó a un estilo de vida sencillo y a las enseñanzas del estoicismo. Su principal lección es no quejarnos ni preocuparnos por cosas que escapan de nuestro control, sino aceptarlas como el camino del universo. Insistió en que debemos sacar lo mejor de lo que está en nuestro poder y tomar el resto como ocurre. También hizo referencia a que el mal no es parte de la naturaleza humana, sino el resultado de nuestra ignorancia. Curiosamente, durante sus años de enseñanza, Epicteto nunca escribió sus enseñanzas. Uno de sus entusiastas estudiantes, Arriano, tomó nota y creó un diario que fue útil para muchos hombres y mujeres influyentes, incluidos héroes de guerra y emperadores como Marco Aurelio. Marco Aurelio, el emperador filósofo. Marco Aurelio es conocido por 2 cosas. Por ser uno de los emperadores romanos más grandes que jamás haya existido y por sus meditaciones, que eran afirmaciones diarias que utilizaba para guiar su gobierno. En ese momento, Marco era posiblemente el hombre más poderoso del mundo, él se mantuvo firme con meditaciones. Entre sus enseñanzas, mencionó que utilizar las emociones como reacción ante una crisis era absurdo, en cambio, recomendaba el pensamiento racional y practicar la paz interior. Su biógrafo, Frank McLean, menciona un dato curioso acerca del emperador filósofo. Marco era un insomne que odiaba levantarse de la cama por las mañanas, un grave defecto en la cultura de Roma, donde la gente consideraba una virtud estar despierto a cualquier hora. En consecuencia, el propio Marco Aurelio cuenta en sus obras que él hacía un esfuerzo para levantarse de la cama todos los días. Aunque el reinado de Aurelio estuvo marcado por muchas pruebas, gobernó con firmeza sin abandonar las virtudes fundamentales del estoicismo: justicia, coraje, sabiduría y templanza. Es por eso que es conocido como el último de los 5 sabios emperadores romanos.
Sus meditaciones han tenido una gran influencia en los políticos hasta hoy. El gran filósofo menciona que las cosas que piensas determinan la calidad de tu mente. Tu alma toma el color de tus pensamientos. Las ideas de Marco Aurelio han fascinado a lectores de todo el mundo durante siglos por su sinceridad y claridad. La reflexión ética estoica intenta dar respuesta a la siguiente pregunta: ¿qué tipo de persona hay que ser? ¿Y qué tipo de vida deberíamos vivir? La respuesta es que toda persona debería esforzarse por ser feliz. Pero según los estoicos, la felicidad no se equipara con el placer, la riqueza, la fama o el poder. Ser feliz es vivir la vida según los principios de la razón y la virtud. Según el estoicismo, lo que importa es una actitud que esté bajo el control del individuo y no de hechos externos. Asimismo, se valora la buena voluntad y las decisiones virtuosas más allá de los resultados de las mismas. Debes haberte dado cuenta de que la belleza del estoicismo es que no está reservado a ninguna clase en particular. Los estoicos famosos van desde emperadores hasta altos funcionarios y esclavos. Estos ejemplos son simplemente los más populares. Hay otros estoicos ejemplares. Todo esto se suma a una lista completa de sabiduría que cualquiera puede utilizar para alcanzar la felicidad suprema. Por desgracia, esto es todo por el día de hoy. Te agradecemos por acompañarnos hasta el final. Coméntanos qué te ha parecido esta historia. Si te ha gustado el contenido, recuerda apoyarnos con tu like, suscribirte y activa las notificaciones y no te perderás de ninguno de nuestros videos. Nos vemos pronto.